Tiene la palabra el diputado Martín Tetaz. Muchas gracias, señora presidenta. La Argentina es el país, uno de los países del mundo que menos crédito hipotecario tiene. Es el país de América Latina con menos crédito hipotecario. Tiene como crédito hipotecario solamente el 1% del PBI. No comparemos ya con países exitosos en materia económica como Chile, que tienen 18 puntos del PBI. Comparemos contra Perú, que tiene 5 puntos del PBI, contra Uruguay, que tiene 6,5 puntos del PBI, contra Colombia, que tiene 5,5 puntos, contra Bolivia, que tiene un crédito hipotecario de 5 puntos del PBI. Elijan ustedes el país que más les guste. Argentina tiene un problema grave, no tiene crédito. Y no tiene crédito porque es el único país de América Latina, además de Venezuela, que tiene un problema persistente de inflación. Y con inflación no es posible desarrollar el crédito de largo plazo. Una de las consecuencias, de las tantas consecuencias negativas de la inflación, es que impide el desarrollo del crédito de largo plazo. Obviamente el crédito hipotecario es un crédito de largo plazo. En ese contexto de inexistencia de crédito es que aparece el mecanismo de los UBA, que tampoco era ninguna novedad porque está esencialmente basado en el mecanismo, en imitar el mecanismo de las unidades de fomento de Chile, el mecanismo de las UF de Chile, que empezó en la década del 60 en Chile, con niveles de inflación incluso más altos de los que tiene Argentina ahora, y fue muy exitoso. Recién Chile empezó a dominar el problema de la inflación en la década del 90. O sea que le permitió a Chile desarrollar un mercado hipotecario muy grande, el más grande de América Latina, en contextos de inflación, o el milagro, porque normalmente, como acabamos de decir, son incompatibles. No puede haber desarrollo del mercado hipotecario con inflación, pero este es un mecanismo que permitió eso. O sea, nosotros como primera medida tenemos que entender la importancia del mecanismo y defenderlo mientras trabajamos para bajar la inflación. Porque hasta que consigamos una inflación baja, e incluso después de que consigamos una inflación baja por la historia que tenemos de alta inflación, va a seguir siendo mucho más barato un crédito en UVAs que un crédito que no tenga ningún mecanismo de ajuste. Así que el primer punto es ese. Segundo punto, el mecanismo de indexación en general para todo tipo de créditos, hipotecarios, prendarios o personales. Hoy, usted sabe, señora presidenta, no hay más crédito hipotecario en Argentina porque se ha roto la relación entre el salario y el metro cuadrado. Es imposible calificar aún para el mejor de los créditos UVA del mercado, no se puede calificar. Pero sí se puede calificar para créditos prendarios o personales en UVA que funcionan muy bien en estos momentos y garantizan un principio de justicia básico, elemental, que creo que es un principio de justicia con el cual todo el mundo estaría de acuerdo, que es el principio básico de que aseguran que uno devuelva exactamente la misma cantidad de dinero que le prestaron. Ni un peso más, ni un peso menos. Voy a decirlo otra vez. El mecanismo UVA es el mecanismo más justo que existe porque garantiza que el que toma un crédito, cualquiera sea ese crédito, en UVAs, devuelva exactamente el mismo valor real que le prestaron. La misma cantidad de kilos de pan, la misma cantidad de ladrillos, la misma cantidad de rueda de auto, la misma cantidad de camiseta, la misma cantidad de mesas, la misma cantidad de sillas. Pongan el bien que ustedes quieran para hacer la comparación. No hay ningún otro mecanismo de indexación más justo. Es cierto que como nos están alquilando una cantidad de dinero durante un tiempo determinado, además del mecanismo de indexación sobre el cual está trabajando o se trata esta reunión, además se paga un interés en los distintos tipos de crédito, ya sea hipotecario, prendario, personal, se paga distintos tipos de interés por el alquiler de ese dinero. Ese es un interés que depende del nivel de competencia del mercado. Hoy no está en discusión en esta reunión. Pero dejando de lado el alquiler del dinero, el mecanismo de indexación garantiza que aquel que sacó 100.000 ladrillos devuelva exactamente 100.000 ladrillos. El problema, o buena parte del problema que está generando esta convocatoria hoy y que está generando el reclamo de mucha gente, es un problema que se denomina en la literatura económica el problema de la ilusión monetaria.
Nosotros, a pesar de que tenemos una alta experiencia en muchos años de inflación, hemos aprendido como argentinos ya a no comernos tanto la curva de la ilusión monetaria. En algunos casos puntuales lo tenemos muy claro. Por ejemplo, nadie festejaría hoy que su salario es 10 veces más alto de lo que era el salario hace 5 o 6 años atrás. Nadie lo festejaría. Porque todos sabemos que eso no es cierto. Alguien me dirá, pero ¿cómo no? Si yo gano, mirá mi salario, yo soy profesor universitario, por ejemplo, y gano 150.000 pesos y yo hace 10 años ganaba 15.000 pesos. No, un nene de 5 años ya sabe, acá en Argentina, se pone al lado y va a decir, no, pero papá, la plata no es la misma, no podés hacer esa comparación. Los 15.000 pesos de hace 6, 7 años compraban un montón de cosas que no compran la plata hoy. Buena parte de los análisis que se hacen de manera pública, incluido algún análisis que han hecho en las redes sociales algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, como el diputado Julio Cobos, caen en esa ilusión monetaria. Es decir, fulano de tal debe más porque pidió 2 millones hace 4 o 5 años y ahora debe 14 millones. Y eso es absolutamente falso, señora presidenta. Eso es un caso típico de ilusión monetaria. Es tan falso como decir que esa persona gana más porque gana hoy 150.000 pesos cuando antes ganaba 15.000. Usemos la misma vara para analizar las cosas. La realidad es que el problema central de la Argentina no son los UVAs, no es el mecanismo de indexación UVA, son los salarios. Lo que se ha caído en Argentina de manera sistemática han sido los salarios. Acumulan una caída de 25% en términos reales en promedio y estamos hablando de salarios registrados porque son los que permiten acceder a este tipo de crédito, porque si habláramos de los no registrados han caído incluso más, pero concentrémonos en el mercado de los trabajadores registrados, 25% de los salarios reales. Eso implica que todos los trabajadores registrados son más pobres, incluidos los diputados que están sentados acá. Los diputados que están sentados acá cobran hoy la misma jubilación, el mismo, los que son jubilados y los que son diputados cobran la misma dieta que cobraban en diciembre del año pasado. Han sufrido entonces una caída de los salarios. Todos, no se salva, la inflación tiene ese problema, ese drama. No se salva a nadie. Todos los asalariados, sea el gerente del banco, sea el docente, el que da clase en una escuela, sea el portero de la escuela, todos han sufrido una caída de los salarios reales del 25% y por lo tanto son más pobres. Así que usted va a escuchar, señora presidenta, situaciones desgarradoras reales. A la gente no le alcanza para pagar la cuota. A la gente no le alcanza para pagar el alquiler. A la gente no le alcanza para pagar la comida. Mucha gente ha tenido que sacar a los chicos de los colegios a los cuales los llevaba y pasarlos a una escuela parroquial o directamente a una escuela pública. Mucha gente ha tenido que dar de baja la prepaga. Mucha gente ha tenido que renunciar a, ya ni siquiera llamarlo gustos o lujo, o hasta da casi vergüenza llamarlo de esa manera. Como, ¿quién se puede negar la posibilidad de un día salir a comer afuera? Bueno, han tenido que renunciar a eso, obviamente. Han tenido que renunciar a cambiar la ropa, han tenido que renunciar a un montón de cosas, porque somos 25% más pobres. La pregunta que hay que hacerse es, aquellos que no ingresaron en el mecanismo UVA y siguen alquilando, ¿se salvaron de algo? No, la respuesta, señora presidenta, es no. Aquellos que no ingresaron en el mecanismo UVA están incluso peor. Es un drama la situación de los alquileres, lo hemos discutido en otro contexto, también en esta comisión y en otras comisiones de esta Cámara, es otro drama distinto. Pero el denominador común de la crisis argentina es la caída de los salarios de todo el mundo, tengan o no tengan un crédito. Sea ese crédito hipotecario, sea prendario o sea personal. Es indistinguible. Somos todos 25% más pobres. Por lo tanto, el argumento que acaba de usar la diputada Bregman, que me precedió en el uso de la palabra, calificando de estafa, no corresponde, porque la estafa supone un perjuicio patrimonial. Esa es la definición de la Real Academia Española, salvo que le queramos cambiar el nombre a las palabras. Pero estafa, diputada Bregman, quiere decir una pérdida de la... No, evidentemente no lo sabía. O tiene ilusión monetaria, diputada, puede ser. Una estafa supone una pérdida en la situación patrimonial.
y no hay esta pérdida en la situación patrimonial. Eso no quiere decir ni que yo ni que nadie que plantea esta situación esté recomendándole a la familia que salgan a vender la propiedad. No quiere decir eso. Eso no quiere decir que las familias hayan comprado la propiedad para hacer un negocio. No quiere decir eso. Está clarísimo que nadie compró la propiedad para hacer un negocio. Está clarísimo que nadie quiere hacer un negocio ni vender la propiedad. De hecho, nadie quiere salir del sistema de crédito. Esto es lo notable. Es tan bueno el sistema de crédito que nadie quiere salir. ¿Y sabe por qué nadie quiere salir? Nadie quiere salir del sistema de crédito porque todos los que están adentro del crédito saben que si salen no van a conseguir ningún otro crédito como ese, porque todavía hoy es el crédito más barato del mercado. Si cualquier persona que tiene hoy un crédito UVA va a una inmobiliaria, pregunta cuánto vale su propiedad, efectivamente valor real al cual la pueden vender en el mercado, al cual consiguen un cliente, y va al banco más barato que haya y le pide un crédito para comprar esa vivienda, va a descubrir que tendría que pagar hoy el doble de lo que está pagando. Lo que pagan hoy los que sacaron un crédito hipotecario es la mitad de lo que cuesta la cuota en el mercado hoy, más barata que hay para acceder a otro crédito alternativo. Entonces, obviamente nadie se quiere ir de ese crédito. Nadie está planteando que se vayan. Al contrario, lo que estamos diciendo es que para analizar, esto me hace acordar a aquellos periodistas deportivos que con sesgo solamente por no tener un curso de contabilidad 1, miran solamente el pasivo de los clubes. Dicen, Independiente aumentó el pasivo en 60 millones de pesos o de dólares, o de River aumentó el pasivo. Eso no quiere decir absolutamente nada, señora presidenta, eso es un error de análisis. El análisis correcto, patrimonial, es ver cómo aumentó el pasivo versus cómo aumentó el activo. Y la diferencia entre el activo, o sea, la vivienda, y el pasivo, o sea, la deuda, es el patrimonio neto. Y la verdad que en todos, absolutamente todos los casos de créditos UVA que estamos discutiendo, el activo se valorizó más que el pasivo. En la moneda que usted prefiera hacer el cálculo, da lo mismo. Si usted quiere hacerlo en dólares o si usted quiere hacerlo en pesos. Por lo tanto, no hay lugar a ninguna estafa. Es falso el argumento de la estafa. Insisto y voy al segundo punto que es el clave que quiero hacer ahora. El problema es un problema de salarios. Los salarios han caído 25% y nosotros tenemos que trabajar para pensar cómo frenamos esta inflación escandalosa que tiene la Argentina, la mejor contribución que podemos hacerle al que hoy tiene un crédito hipotecario y también al que no lo tiene. Dicho eso, la otra pregunta es, ¿hay lugar para mejorar estos créditos UVA? La respuesta, señora presidenta, es afirmativa. Y buena parte de esa respuesta afirmativa nos conduce a un camino cercano en el cual tenemos tal vez que limar alguna diferencia menor al que tienen otras personas que me han precedido en el uso de la palabra y a lo que se ha escuchado en los debates previos. Es decir, hay posibilidad, por ejemplo, señora presidenta, de cambiar el mecanismo de ajuste y que el mecanismo de ajuste, en vez de ser por IPC o en realidad por UVA, que es una versión del IPC promediado, sea por coeficiente de variación salarial. Claro que lo hay. Sobre todo partiendo de los niveles de salarios reales tan bajos como los que tenemos en perspectiva histórica, actuales en Argentina. La perspectiva de los próximos 20, 30 años en Argentina, con alta probabilidad es que los salarios reales le ganen, o sea, los salarios reales sean positivos, o sea, que los salarios le ganen a la inflación, con lo cual el sistema financiero va a estar en condiciones de brindar un instrumento de esas características. Siempre que no sea impuesto, siempre que sea la alternativa, que le puedan ofrecer al mismo cliente que está sacando el crédito la alternativa sin que sea obligatorio el mecanismo de ajuste por coeficiente de variación salarial. Sería ideal que pudiera estar la alternativa, que la persona pudiera elegir libremente si prefiere, por supuesto, ex ante de saber cuál de los dos va a aumentar más, ¿no? Es decir, hoy, en los próximos 20 años que te quedan de crédito, en los próximos 30 años, ¿usted prefiere que su crédito se ajuste por CBS o usted prefiere que se ajuste por IPC o por UVA? Perfecto, eso es un cambio muy posible. Y es posible construir un fondo estabilizador que cubre esas diferencias en el camino. De hecho, es un negocio que funciona como una compañía de seguros ese fondo estabilizador y así debería ser. ¿Qué otra solución podemos hacer? Podemos contribuir a que exista un mecanismo de mercado para la comercialización de esos créditos y de las viviendas que tienen esos créditos. Por muchas razones, el Código Civil ya contempla esta posibilidad, pero hay que desarrollarlo al mercado Por muchas razones. Primero, porque efectivamente puede haber personas que se consideren que han sido estafadas.
aun cuando acabo de demostrar que eso no es así, pero no importa. Supongamos que una persona dice, mira, no importa lo que vos me digas, no importa tu matemática, me autopercibo estafado, perfecto. Yo asumo que cualquier persona que se autopercibe estafada quiere salir de la estafa. Me cuesta mucho entender que alguien que se autoperciba estafado quiera seguir 20 años más siendo estafado. Con lo cual necesitamos darle un mecanismo para que pueda salir. Si esa persona considera que se equivocó, que la estafaron, o como sea, pero que capaz, o honestamente dice, mira, realmente creo que me equivoqué, yo pensé que iba a hacer otra cosa, no es lo que yo estaba dispuesto a hacer, no quiero seguir 30 años con este mecanismo, o quiero cambiarlo porque quiero cambiar la vivienda porque me casé y me voy a una vivienda más grande, porque tuve un hijo nuevo, etcétera, porque me mudé y tuve una oportunidad de trabajo en otro lugar. Entonces, desarrollemos, señora Presidenta, un mecanismo para que puedan vender en el mercado. Hoy lo pueden hacer, por supuesto, tienen que encontrar un cliente que quiera esa vivienda, ese cliente tiene que cancelar él primero la deuda y después transferir la propiedad, pero se puede simplificar. Podemos hacer un mecanismo que funcione mucho mejor. Y podemos y debemos, nosotros hicimos un proyecto, creo que muchos de los diputados que están acá me han acompañado, hicimos un proyecto y hay varios proyectos en ese sentido, pidiendo que se vuelva a actualizar como corresponde a los niveles que tenía en la década del 90, la deducción de intereses de créditos hipotecarios. Respecto al impuesto a las ganancias, señora Presidenta, esa es una gran contribución. ¿Cómo le vamos a cobrar si eso es un consenso global en el mundo? Los intereses de los créditos hipotecarios se deducen de ganancias, nosotros lo habíamos saldado ese debate. Y estábamos de acuerdo con que así fuera en la década del 90 y permitíamos deducir los intereses de los créditos hipotecarios en la década del 90. Y lo que ocurrió en los últimos 20 años es que la inflación ha hecho pelota esa deducción y no la corregimos. Tenemos una deuda con la sociedad, tenemos que corregirla. Eso es un paso que podemos hacer. Pero en el largo plazo, y con esto termino, señora Presidenta, hay dos soluciones para resolver el problema de que Argentina tenga el triste récord de ser el país con menos crédito hipotecario casi del planeta. Y las dos soluciones tienen que ver, la primera, con terminar con la inflación en Argentina, con trabajar para que no haya más inflación en Argentina, para que pueda volver el ahorro y para que pueda volver el crédito. Y la segunda, vinculada también con la primera, es desarrollar un mercado de capitales, cuya base es, por supuesto, no ponerle el impuesto a ese desarrollo del mercado de capitales, evitar cualquier tentación de ponerle impuesto al desarrollo del mercado de capitales, porque lo que pasa en la práctica, señora Presidenta, y limita mucho la capacidad de acceso, es que las propiedades en Argentina son la caja de ahorro a cielo abierto de los argentinos, en dólares. Como no hay mercado de capitales, como no hay moneda, el argentino busca el refugio del ladrillo. Y como el argentino masivamente busca el refugio del ladrillo, hay una demanda extra que no existe en otros países del mundo, pero sí existe en Argentina, por propiedades, y que es la demanda de propiedades como reserva de valor. Esa demanda de propiedades como reserva de valor genera un salto en los precios de las propiedades y hace que sea mucho más difícil acceder. Si nosotros tuviéramos un mercado de capitales más desarrollado, los precios de las propiedades por metro cuadrado serían más bajos en Argentina. Y si tuviéramos menos inflación en Argentina, los salarios serían mejores en Argentina también y resolveríamos las dos puntas de la ecuación. La ecuación entre lo que vale el trabajo de la gente y lo que vale el metro cuadrado de vivienda, y podríamos tener un sistema de crédito hipotecario como el que existe en todos los lugares del mundo. Pero déjeme decirle y cerrar con esto, señora Presidenta, que en todos los lugares del mundo el sistema de crédito hipotecario implica un sacrificio de por vida. No se están comprando, no estamos discutiendo acá, al menos no como tema principal, al crédito como mecanismo de acceso a un televisor de 50 pulgadas para ver el Mundial. Estamos discutiendo el crédito como mecanismo de acceso a la vivienda, el principal bien de capital de las familias y la principal herencia que todas las familias le quieren dejar a sus hijos en Argentina. En todo el mundo implica un sacrificio tremendo. Pagar el mortgage, como se llama en todo el mundo, la cuota de la hipoteca, es el pago más importante, doloroso, costoso y que existe más sacrificios en el mundo. La gente en el mundo sufre para pagar durante 30 años la hipoteca. No le estamos vendiendo un viaje a Disney en 30 cuotas. Estamos hablando de un sistema que exige un sacrificio permanente, grande, de todas las familias para poder acceder al bien más preciado que todas las familias quieren tener, que es la vivienda. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.